Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Esperamos que en esta mañana Dios pueda hablar a nuestros corazones, que podamos salir edificados a través de su palabra. En esta mañana vamos a hablar de cómo confiar en un Dios que parece distante. Y sin duda alguna todos, o muchos de nosotros, hemos tenido que atravesar por situaciones en las que Dios parece que no está en medio de nosotros. Todos hemos atravesado momentos difíciles, momentos oscuros, esos momentos de los que David llamaría el valle de sombra de muerte. Es esos momentos en los que nosotros oramos, ayunamos, reprendemos, hacemos de todo, pero no vemos nada. Sentimos a Dios lejos, mejor dicho, no sentimos a Dios. Y eso no nos pasa solamente a nosotros. La Biblia nos cuenta de esos héroes de la fe, de esos personajes que nosotros seguramente cuando llegamos a las Escrituras los admiramos y decimos, me gustaría ser como David, por ejemplo. Decimos, me gustaría ser como el apóstol Pablo. Pero estos personajes también tuvieron su momento oscuro. También tuvieron que atravesar por el valle de sombra de muerte. Sin duda David, cuando escribió que el buen pastor lo guiaba aún en medio del valle de sombra, él lo había vivido, él lo había palpado, en carne propia él había sentido lo duro de esos momentos. De pronto nosotros pensamos que nos encontramos en el valle de sombra de muerte cuando estamos atravesando una crisis matrimonial y le decimos al Señor, oramos, buscamos ayuda, ayunamos y resulta que esta crisis no terminó como nosotros pensamos, sino que terminó en un divorcio. Es posible que una enfermedad por la que nosotros también oramos, ayunamos, doblamos rodillas y le dijimos al Señor, Señor, sana a esta persona, sana a mi ser querido, Señor, haz algo, anhelo ver un milagro y resulta que tienes que enfrentarte al dolor de la muerte, tienes que enfrentarte a una pérdida irreparable. Estos momentos nos hacen pensar, ¿dónde está Dios? De pronto alguno podrá ir comentándome alguna otra situación por la que ha tenido que atravesar y también se ha preguntado, bueno, ¿dónde está Dios? Dios prometió que estaría conmigo, Dios prometió que todo lo que yo le pidiera, Él me lo iba a dar. Y le pedí por esto y sencillamente no ocurrió nada. Es posible que tú allí empieces a escribir de pronto una crisis económica, una crisis que le dijiste, Señor, permite que esta situación mejore, permite que los bienes no se pierdan y resulta que terminaste perdiendo lo que de pronto con tanto esfuerzo tuviste que obtener y de un momento a otro una crisis te lo arrebata. Y nosotros empezamos a cuestionarnos un poco del amor de Dios, empezamos a cuestionar un poco el poder de Dios. Pero mayor aún empezamos a cuestionar la presencia de Dios con nosotros en estos momentos tristes. De hecho, cuando David habla del valle de sombra de muerte, nosotros geográficamente, cuando hablamos de un valle, es como una depresión. Geográficamente es una depresión rodeada de muchas montañas. Y en medio de una montaña tú no ves lo que sigue. Cuando tú estás en un terreno bajo y lo que tienes de frente es una montaña, tú no estás viendo lo que viene más allá. Solo estás viendo ese obstáculo. Y cuando nosotros atravesamos esos días oscuros, esos días tristes, lastimosamente lo único que nosotros vemos son esos obstáculos. Son esos problemas que parecen mucho más grandes que nosotros y que sentimos que no vamos a poder elevarnos por encima de ellos. El rey David, dice la Biblia, que un día atravesó por una crisis de esta. Se enfermó su hijo, un hijo, y él enfermó gravemente y el rey David dice que ayunó, se postró en cilicio. El rey David durante 7 días no comió, dice no comió ni bebió, hizo un ayuno total. Nosotros los que ayunamos sabemos que hay gran poder en el ayuno y que el Señor es capaz de romper cadenas y ataduras cuando nosotros ayunamos. Sin embargo, el rey David, aun cuando conocía esta realidad, él se enfrenta a que el Señor parece haber hecho caso omiso
a su oración y a su rogativa. Porque dice la Biblia que entonces el niño murió. ¿Cómo te sentirías? Seguramente tú sí sabes cómo se sentiría David. Porque nosotros también nos hemos sentido así. Y empezamos a decirle al Señor, Señor, pero tanto que yo te pedí que me libraras de esto. Señor, pero tanto que yo te rogué. Señor, tú sabes que yo creía. Y nos confronta cuando de pronto hay personas que nos dicen, te faltó fe. Y nosotros decimos, no fue cuestión de fe. Porque yo conozco mi corazón y yo sé que yo creía y tenía toda la confianza en el Señor de que Él lo iba a hacer. Entonces nosotros entendemos que no fue que nos faltó fe. Sencillamente, Dios parecía distante en esos momentos. Así se sintió David. Pero así también se sintieron las hermanas de Lázaro. Dice la Biblia que ellas llaman a Jesús, le hacen un clamor a Jesús, le envían un mensaje y le dicen, Señor Jesús, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Y Jesús no llegó a sanar a su amigo Lázaro. Dice que él se demoró 4 días más. Y a veces nos sentimos así, como que Dios está ocupado atendiendo a otras personas. Porque suele pasar que cuando nosotros estamos atravesando nuestra crisis, entonces nosotros escuchamos al hermano que dice, hermano, estoy súper contento con el Señor porque en medio de esta situación vi al Señor manifestarse, el Señor hizo tal milagro y pensamos, el Señor está ocupado con otras personas y al Señor no le está importando mi clamor. El Señor está desentendido de mi situación. Así también se sintió Job. Job dice que era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre correcto. Y en un momento a otro, Job perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud y se queda con una esposa. Y nosotros a veces cuestionamos a la esposa de Job, pero nosotros lo que no logramos de pronto descifrar es que esta mujer también estaba atravesando la crisis, porque es que los hijos no los perdió solamente Job, esos también eran hijos de ella también estaba dolida, también estaba herida. Los bienes no solamente los disfrutaba Job, también eran sus posesiones. Entonces nosotros muchas veces desde afuera somos fáciles para criticar situaciones. Pero cuando alguien está atravesándola, saben, allí no hay nada ni nadie que pueda decir la palabra correcta. De pronto, en este tiempo en el que abundan las malas noticias, en el que las pérdidas de seres queridos, donde hemos escuchado muchas noticias que han fallecido muchas personas conocidas, y nosotros no podemos estar allí físicamente para darle aliento a las personas. Es una situación muy dura, muy fuerte, y es posible que muchas personas cercanas a ti hoy, o es posible que incluso nosotros mismos hoy, en esta mañana, estemos sintiendo ese dolor de no sentir a Dios, de no sentirlo cerca de nosotros, de sentir a un Dios que parece haber hecho caso omiso a nuestro clamor. El apóstol Pablo dice también dice, yo le he pedido al Señor que quite de mí un aguijón y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. En medio de todas estas circunstancias, yo creo que nosotros debemos tener claros ciertos aspectos. Y es que definitivamente sí hay situaciones de pecado. La Biblia dice que el Señor oculta su rostro cuando hay pecado. La Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero a veces nosotros tenemos claro que no es una situación de pecado, que le hemos pedido perdón a Dios, que hemos orado y decimos como dijo el salmista David, examíname Dios y mira si hay en mí caminos de perversidad. Y decimos, ya yo he hecho todo y sencillamente no pasa nada. Yo quiero decirte que hay situaciones en las que no necesariamente el Señor parece distante porque nosotros estemos en pecado. Aun cuando mucha gente se nos acerca y de pronto nos dice, bueno, hermanita, procure mirar en su vida que hay por ahí escondido. Y bueno, pero cada quien puede entender cuál es su condición delante de Dios.
Dice la Biblia que los discípulos conocían a Jesús, lo conocían de una manera cercana, comían con Jesús, andaban con Jesús, estaban prácticamente todo el día al lado de Jesús. Y una noche el Señor les dice, vayan al otro lado, mientras Él se quedaba a orar. Y dice que ya era muy, muy avanzada la noche, y de pronto ven venir al Señor. Dice la Biblia que la embarcación estaba siendo azotada por vientos fuertes, por una gran tempestad. Y de pronto ven venir al Señor, pero ellos no conocieron a Jesús, al Jesús que se movía a través del viento fuerte. Y es que a veces estas situaciones difíciles, estos días grises, estos días de tempestad, desdibujan la imagen que nosotros tenemos de Jesús. Ellos pensaron que era un fantasma, o sea, aparte de todo el viento que nos está agobiando, aparte del susto que tenemos porque nuestra vida está en riesgo, viene a salirnos un fantasma. Imagínense esa situación. Y a nosotros a veces nos pasa, nosotros estamos en la crisis y vemos de todo. Y a veces esas cosas que Dios hace, nosotros decimos definitivamente este es el mismo diablo, esto es un demonio, aquí mejor dicho algo está pasando en la casa. Porque desdibujamos la imagen que tenemos de Dios, al igual que los discípulos, y pensamos que es que estamos siendo acechados por fantasmas. Igual pasó con Juan. Dice la Biblia que Juan estaba preso. El mismo Juan que había visto venir al Señor Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo bautizó y dijo, yo no soy digno ni siquiera de soltar el calzado de tus pies. Y un día estaba preso, sabía que estaba en riesgo su vida, y manda a unos mensajeros a decirle al Señor Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Yo analizaba esta situación y yo decía, ¿qué pasó allí? ¿Por qué Juan estaba tan convencido de que era el Cordero de Dios, de que era el Mesías esperado? Y en este momento de crisis, él entra como en una crisis de fe. Y yo pensaba que seguramente Juan esperaba que Jesús, su primo, hiciera algo por él. Seguramente él pensaba, Jesús tiene todo el poder, Jesús tiene toda la autoridad para librarme de estas prisiones. Y de pronto él, esperando que Jesús fuera a visitarlo en la cárcel, que Jesús fuera a librarlo, se dio cuenta que Jesús nunca llegó y que él seguía en prisión, listo para ser decapitado. Hermanos, los héroes de la fe, este hombre que dice la Biblia que no se ha levantado profeta en la tierra como él, tuvo una crisis. Y entonces nosotros decimos, entonces ¿qué se deja para nosotros? Que nosotros, ante cualquier cosa, parece que nuestra fe se doblega. Pero hay varios aspectos a tener en cuenta cuando nosotros estamos atravesando por una crisis. Cuando nosotros nos estamos preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Es acaso Dios real? Y para nosotros poder atravesar estas situaciones y salir victoriosos, tenemos que saber que el Señor nunca prometió librarnos de las aflicciones. Todo lo contrario, Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor también nos dice en su palabra, el salmista David pudo expresar, muchas son las aflicciones del justo. Es decir, que no es una sola aflicción. Dijo, son muchas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de ellas le librará el Señor. El Señor nunca prometió que todos los días serían días soleados. El Señor prometió que estaría con nosotros, aun cuando nosotros atravesáramos las aguas, aun cuando nosotros atravesáramos por el fuego. Esa fue su promesa. Lastimosamente, muchas veces nos han hecho creer que todo sería color de rosa, que todo sería pare de sufrir.
ese eslogan no aplica para el verdadero evangelio. Ese eslogan de que ven al Señor y lo vas a tener todo en abundancia y nunca te va a faltar nada y tus problemas se van a acabar. Este no es el evangelio que Jesús vino a enseñarnos. Él vino a enseñarnos un evangelio donde había que sacrificar cosas por Él, donde había que entregar, aún si fuera posible, nuestra vida, a cambio de seguirle y a cambio de servirle. Otra cosa importante que nosotros tenemos que hacer es comprender que no también es una respuesta. A veces pensamos que el Señor tiene que decirle sí a todo lo que nosotros pedimos, pero es que no también es una forma de respondernos. No también es una forma en la que el Señor dice, no estás orando correctamente, esta oración va en contra del plan que yo tengo trazado para ti. Y es que nosotros en nuestra humanidad, en nuestro deseo de no pasar por el dolor, nosotros hacemos oraciones que muchas veces son contrarias al plan de Dios. El mismo Jesús estuvo una vez inmerso en esta situación. Dice la Biblia en el libro de Mateo, cuando Jesús está orando en Getsemaní, dice que Él empezó a orar y empezó a decirle a sus discípulos, me siento triste, me siento angustiado, mi alma está afligida aún hasta la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, estaba demostrando su humanidad y sintió que se moría ante una situación que ya Él veía venir. Jesús no quería pasar por el sufrimiento de la cruz. Jesús en su humanidad pensaba, me va a doler. Y es que nosotros humanamente no queremos pasar el sufrimiento. Pensamos de pronto que sería una actitud masoquista decir, no, a mí sí me gusta sufrir. Realmente no nos gusta sufrir. El mismo Jesús lo experimentó y Él dijo, oh, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos esa oración? Señor, pero nosotros no decimos si fuera posible, nosotros le decimos, Señor, por favor, líbrame. Señor, yo te lo ruego, Señor, yo te pido que me saques de esta, yo te pido que me libres. Es nuestra oración desesperada, es nuestra oración llena de angustia, es nuestra oración queriendo evitar el dolor. Pero imagínese usted, si Jesús es librado de la cruz, ¿qué habría sido de ti? ¿Qué habría sido de mí? El plan de Dios no habría sido consumado con nosotros. Y es que muchas veces esos sufrimientos por los que nosotros atravesamos sencillamente hacen parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Aunque implique el dolor, aunque implique la tragedia. Dios tiene un plan perfecto y maravilloso. Jeremías pudo decir, Señor, hoy entiendo que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todo hace parte del plan de Dios. Si no, preguntémosle a Daniel. Cuando Daniel estuvo expuesto al horno de fuego, Daniel sabía que no también era una respuesta. No también es una forma de responder del Señor. Él estaba preparado. Él dijo, mi Dios me puede librar del horno de fuego. Pero si no, sepas, oh rey, que tampoco me inclinaré ante tu estatua. Sabes, a veces el Señor podrá decir no a nuestras peticiones. Pero lo que busca la prueba, lo que busca el valle de sombra de muerte, es sacar lo que hay en nuestro corazón. Daniel sabía que él estaba bajo el gobierno de Dios y que pasara lo que pasara, Dios seguiría siendo Dios. Y es que la prueba no busca ratificar que Dios es Dios. Dios va a seguir siendo Dios. Por eso Daniel dijo, mi Dios me puede librar. Él no dijo, dejaría de ser Dios si no me libra. Y nosotros muchas veces entramos en esta dicotomía y ¿es Dios o no es Dios? Y nosotros buscamos que Dios nos pruebe que es Dios. Y hacemos oraciones que yo llamo tipo tentador. Señor, si tú eres Dios, entonces haz tal cosa. Hacemos esas oraciones tipo tentador. Señor, si tú realmente me estás escuchando, entonces permite que ocurra tal cosa. Cuando el propósito de la prueba no es evaluar al maestro,
El propósito de la prueba es evaluar al aprendiz. La prueba lo que busca es que el aprendiz saque todo lo que tiene adentro. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que el Señor le dice al pueblo de Israel: yo los traje estos 40 años por este desierto para afligirlos, pero para probar lo que había en su corazón. Y es que nosotros podemos, en las buenas, podemos decir: Señor, yo te seguiré, Señor, yo confiaré en ti, Señor, a donde tú me envíes yo iré. Pero eso es en los días soleados. Pero cuando la situación se pone difícil, entonces nosotros decimos: Señor, ¿realmente eres tú? Señor, ¿realmente tu mano está conmigo? ¿Realmente tu presencia va conmigo? Días grises, días oscuros son los que demuestran de qué estamos hechos. Son los días que van a tener que sacar a relucir si realmente Dios seguirá siendo mi Dios, aun cuando las cosas no salgan como yo espero. Esther dijo: yo voy a presentarme ante el rey, y si perezco, que perezca. Hermanos, yo quiero que en esta mañana nosotros entendamos que perecer también es una opción. Que no siempre las cosas van a salir como nosotros esperamos. Pero a mí me encanta que este Daniel, que confió en el Señor, dice que él no fue librado del horno de fuego. Daniel estuvo en el horno de fuego con sus amigos. Y cuando fueron a ver, quienes lo habían echado, fueron a darle vuelta. Vamos a ver qué pasó con esto, si ya se incineraron. Dice la Biblia que ellos se atemorizaron porque dijeron: bueno, no echamos a 3 varones. Vemos a 4 hombres sueltos en el horno de fuego. Y es que aunque nosotros no veamos a Dios, yo te quiero decir que seguramente la gente de afuera sí está viendo a Dios. La gente está diciendo: oye, atravesó todo eso y sigue en pie. Seguramente Dios está con él. Y esto pasó con Daniel. Daniel y sus amigos no veían al 4º hombre, pero los que estaban afuera, los que los echaron, los que conspiraron contra ellos sí vieron a Dios en medio de estos 3 varones. Sabes, de pronto mucha gente ha conspirado contra ti. De pronto mucha gente se ha levantado y estarán esperando nuestra derrota. Pero ellos, aun cuando nosotros estamos en nuestra crisis de fe, ellos están diciendo: Dios definitivamente está con esta persona. Dios definitivamente está con esta iglesia. Dios definitivamente está en medio de ellos, porque siguen vivos. Y dice la Biblia: sin ataduras. Amén. Amén. Entonces el horno de la prueba te va a hacer salir sin ataduras. Y entendiendo que el 4º hombre sigue en medio de nosotros. Amén. Aunque no lo veamos. Amén. Es maravilloso también entender que Dios todo lo hace con un propósito. ¿Sabes? La prueba tiene un tiempo de duración, pero depende de nosotros. Es como en el colegio. Cuando nos evaluaban, la prueba, dicen, tiene media hora, pero si nosotros estábamos así bien pilosos, en 5 minutos, 10 minutos sacábamos la prueba, ¿cierto? Pero si no habíamos estudiado nada, pedíamos plazo: ay, profe, 5 minutos más. Nos poníamos en esa situación, se nos hacía dura la prueba. Pero en la prueba tú no empezabas a decirle al profesor: profesor, si usted es un buen profesor, entonces resuélvame esta evaluación. En la prueba no se trata de evaluar al maestro. En la prueba sale lo que nosotros hemos aprendido. Nos hemos preguntado muchas veces: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a nosotros nos toca atravesar por esto? Cuando hacía este estudio, yo pensaba, de pronto la gente que practica pesa, los pesistas, son gente que tiene unas rutinas especiales, una alimentación especial, y el entrenador sabe hasta cuántos kilos ellos pueden levantar.
Y el entrenador nunca los va a colocar a levantar más peso del que ellos puedan levantar, porque él sabe que se lesionarían y podría de pronto truncarle su carrera. Yo quiero decirte que el entrenador sabe hasta dónde tú puedes levantar. Él te ha entrenado, él me ha entrenado, él sabe qué cantidad de peso puedo levantar. Por eso en la prueba no nos podemos comparar con otra persona. Por eso no nos podemos comparar con el hermano, porque es que el hermano tiene su entrenamiento, porque es que mi vecino tiene su entrenamiento y yo tengo mi propio entrenamiento. Mi entrenador sabe hasta dónde yo puedo dar. Entonces, dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer cuando Dios parece distante es saber que Él sabe lo que hace, que mi entrenador sabe para qué me está capacitando. Yo siempre pienso que nosotros somos producto tipo exportación, nosotros no somos producto nacional. El producto de mejor calidad es el que exportan y el de mediana calidad lo dejan para el consumo nacional. Y yo decía, definitivamente nosotros somos producto tipo exportación, por eso somos tan procesados, por eso tenemos que pasar por tantas, porque es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Diga amén. Usted no es producto nacional, nosotros no estamos para quedarnos aquí. Nosotros somos tipo exportación. Amén. Nosotros tenemos ya una ciudadanía celestial. Por eso no podemos ir con cualquier cosa. Entonces, hermanos, en medio de la prueba es importante entender que Dios todo lo hace con un propósito. Yo lo entienda o no lo entienda. Yo debo entender que Dios ha seguido fiel a su palabra. Porque aun cuando los hombres me dijeran que en el Evangelio no se sufrían, la realidad es que el Señor me dijo que esto era para valientes. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios también que tenemos que aprender sencillamente a descansar en su palabra. El justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Los ojos espirituales nos dicen Dios no está. Los ojos físicos nos dicen Dios no está haciendo nada. Pero los ojos de la fe nos hacen estar firmes como estuvo Moisés. La Biblia dice que Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible. Mi fe me sostiene. Es mi fe la que me levanta. Es la fe la que nos dice Dios lo prometió. Y Dios no miente. La fe nos dice que algo está haciendo Dios, porque Dios no da puntadas sin dedal con nosotros, porque Dios no está improvisando con nosotros. Dios sencillamente nos está preparando. Hermanos, para confiar en el Señor aun cuando nosotros creemos que Él no está, es necesario que nuestro espíritu esté dispuesto a creer a través de las circunstancias, que la confianza nuestra repose en lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice la Biblia que fiel es el que lo prometió y que Dios no es hombre para mentir. Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Él le dijo a sus discípulos, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque parezca distante, su palabra dice que Él está con nosotros. Aunque de pronto por momentos nos sintamos como los discípulos, será un fantasma, pero Dios está con nosotros. Aun cuando la imagen que ellos tenían era desdibujada, Él seguía siendo Dios. Él era el mismo Dios que había partido el pan con ellos. Yo me imagino a David cuando oraba por su hijo, diciéndole, Señor, yo a ti te conozco. Tú me libraste de las garras de los leones. Señor, yo conozco tu poder. Señor, tú me libraste de la mano de Goliat. Y dice, en tu nombre yo voy contra este gigante. Y seguramente yo me imagino a David usando la fórmula. Dice, la fórmula que usé contra Goliat o la fórmula que usé contra los leones. Mi confianza en el Señor, pero resulta que no pasó nada. Yo me imagino a las hermanas de Lázaro, cuando Jesús llegó, no se crea que lo recibieron muy contentas. Cuando usted llama a un amigo y usted ve que su amigo no llega, el día que su amigo aparece, usted no lo recibe así como que, ¡ay, tan divino! La Biblia dice que las hermanas le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había cierto tono de reproche, pero el Señor sabía
que tenía un plan perfecto. Si algo me ha enseñado el Señor a través de la prueba, es que aun cuando yo no lo sienta, después habré conocido una faceta nueva de Él. Eso le pasó a Job. Job hizo preguntas, Job maldijo incluso el día en que vino a la tierra, cuestionó su propósito de Dios, el propósito de Dios en su vida. Pero terminó diciendo: Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Agradeció al Señor por este momento duro que había atravesado. Las hermanas de Lázaro habían conocido al Dios sanador, pero no habían reconocido al Dios que llama a los muertos a la vida. Hay algo más que conocer del Señor. Los discípulos habían conocido al Señor haciendo milagros, multiplicando panes, pero después que calma la tormenta, después que Pedro logra caminar sobre las aguas, dicen: y bueno, ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? Las Escrituras me dicen que después de la prueba habremos conocido mejor a nuestro Dios. Hermanos, necesitamos descansar sencillamente en el Señor. Él no prometió que todos los días serían de felicidad. Él solo prometió que estaría con nosotros. Dice la Biblia que Él nos dejó al Consolador y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso es Consolador, por eso dentro de los nombres que recibe el Espíritu Santo es Consolador. ¿Y quién tiene que ser consolado sino alguien que ha tenido que sufrir? ¿Quién tiene que ser consolado sino alguien que ha tenido que pasar por un fuerte dolor? Por eso el Espíritu Santo es nuestro consolador. Hermanos, aun cuando no lo sintamos, tenemos que saber que Él está en medio de nosotros. Aun cuando no lo veamos, yo estoy segura que si usted le dice a sus vecinos, ellos le dirán: caramba, pero es que yo sí he visto a Dios contigo. Si usted hablara con sus angustiadores, ellos sí que han visto a Dios interviniendo en su vida. El valle de sombra hace parte del trayecto, no es el final. El valle de sombra está sencillamente como antesala al lugar en el que está preparado el banquete, en el que nuestros enemigos aún van a ver cómo el Señor nos bendice. Hermanos, y a mí me encanta la declaración que hizo el apóstol Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si usted en este momento quisiera allí donde está decirle al Señor: Señor, tú sabes cómo me he sentido, quiero que mis fuerzas sean renovadas. ¿Qué tal si usted levanta su mano allí conmigo? Él le dice: Señor, he atravesado días oscuros donde no te he visto, pero hoy tu palabra me alienta, hoy tu palabra me da fuerzas, hoy tu palabra me dice que tú sigues fiel a tu promesa, Señor, de estar conmigo. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no tiene sentido que yo marche. Señor, así como Moisés, nosotros entendemos que necesitamos tu presencia con nosotros. Trae consuelo, Dios. Señor, podemos orar como tú le dijiste a los discípulos: Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Señor, definitivamente tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nunca dijo tu palabra que tu voluntad es comprensible. Señor, tus caminos son más altos que nuestros caminos. Señor, así nosotros no podamos entender, tú sabes lo que estás haciendo en nosotros. Tú sabes, oh Dios, cada cosa que quitas, cada cosa que pones en nuestra vida. Señor, en esta mañana queremos hacer solo una declaración de fe. Señor, en esta mañana queremos hacer una oración de rendición. Venga a nosotros tu reino, Señor, tu gobierno,
tu dominio, donde nosotros no mandamos, Señor, donde eres tú quien decides, donde eres tú, Señor, el que planeas todas las cosas. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Señor, porque tú eres un Padre bueno. Y tu palabra dice que si nosotros, aún siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú que eres nuestro Padre celestial? Señor, nuestros estándares no son como los tuyos, pero te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en que tu mano de poder y que tu diestra nos ha sostenido. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.